Antes de que entremos a estudiar el Evangelio de Lucas, que ya en 8 días ya prometido arrancamos Lucas, quiero mirar a Lucas como persona. Pero la idea de este estudio no es hacer un estudio sistemático, ni teológico, ni nada por el estilo, sino lo que Dios nos quiera enseñar en ese texto lo vamos a ir tomando para nuestra vida. Así que quise tomar a Lucas como persona. Para los que toman nota, aquí ya saben que vamos a tomar nota y siempre me gusta ponerle título a los temas. El tema de hoy, una luciérnaga en la mano del Padre. Y vamos a leer Colosenses 4:14. Y ya les explico por qué el título. Dice Colosenses 4:14, os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. ¿Sí? No Demas y demás, ¿no? Siempre leí y demás, no es los demás, no, y Demas. Vemos el saludo, ¿cierto? Que cuando usted se saluda, usted dice mucho gusto. Simón, mucho gusto. Diana, mucho gusto. Y así cada uno, ¿no? Se está usted presentando algo de lo que usted es. Aquí hay una palabra interesante, Lucas. Os saluda, diga conmigo, Lucas. El término Lucas significa resplandeciente o luminoso. Así que él podía decir mucho gusto, el que resplandece. Mucho gusto, el que alumbra. Y por eso uso la analogía de la luciérnaga. Porque cuando usted ve una luciérnaga, usted sabe que es una luciérnaga. ¿Por qué? Porque alumbra. ¿Qué es una luciérnaga en la mano de Dios el Padre? Porque uno puede pensar las luciérnagas en el campo, ¿cierto? Pero cuando uno piensa en una luciérnaga en la mano del Padre, Dios que se las inventó, las creó, ¿cómo disfrutará Dios de esos animaluchos? Con su lucecita chiquitica y Dios con toda esa luz que tiene, como que pareciera que se va a perder ahí en esa mano brillante de Dios, esa luciérnaga de chiquitica. Y qué bueno que ojalá un día nosotros nos sintamos así, perdidos en la mano de Dios. Que Dios pueda hacer con nosotros lo que quiera y manifestar su luz, pero Él disfrutar también de la luz que nos ha dado, ¿cierto? Porque la Biblia dice que nosotros somos luminares en medio del mundo. Yo creo que hay un objetivo con las luciérnagas, y voy a leer aquí tal cual. Dice, quien ha viajado a ciertos lugares donde las luciérnagas se reproducen, saben lo maravilloso que es observar esos pequeños insectos luminosos que llenan los campos. Aún el adulto se vuelve como un niño frente a ellas, ¿cierto? Yo creo que la mayoría si hemos ido al campo y hemos visto luciérnagas, tenemos un solo objetivo, ¿cuál? Atrapar al que sea una y mirar cómo es que le alumbra, ¿no? Meterla entre un frasquito y revisarla un ratico y soltarla. Se vuelve uno como un niño cuando uno mira una luciérnaga. Yo pienso en las luciérnagas de Dios en el mundo. ¿Cuánto debe atraer un creyente a otros? ¿Cuánto debe alegrar un creyente este mundo? Porque a la larga lo único que le puede dar sabor a este mundo en medio de tinieblas es la iglesia, es el pueblo de Dios que alumbra. Hay algo interesante y es que las luciérnagas o esos pequeños animalitos resplandecientes convierten la oscuridad en su mejor aliado. Porque cuando disfruta uno más una luciérnaga, de noche. Estamos en un mundo en tinieblas que está pasando su oscuridad y creo que ese es nuestro mayor potencial, es nuestro mejor momento para alumbrar. Así que les voy a contar de Lucas, cómo hizo Lucas para alumbrar y hasta dónde alumbró y qué tanto pudo alumbrar y qué tanto pudo afectar su mundo. Leamos Filipenses 2, 14 al 16 para que entendamos y nos identifiquemos nosotros. Vamos a salir hoy aquí diciéndole al vecino, don Lucas, mucho gusto, porque pues la idea es que apliquemos eso a nuestra vida. Dice la Escritura, haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Quiero que subraye una palabra en ese texto, la palabra sencillez. Creo que a veces hemos hecho del Evangelio una vaina muy compleja, y entonces no nos comportamos como personas sencillas, sino que parece que tuviéramos un estatus diferente al del resto de la humanidad. Pero Dios nos manda a ser
sencillos. Cuando usted mira una luciérnaga, realmente es un animalito sencillo. Alumbra de manera sencilla. Él no está pensando en alumbrar. Él alumbra de manera natural. Y usted y yo tenemos luz dentro de nosotros, ¿cierto? Porque tenemos a Cristo el Señor. Entonces nuestra luz debe mostrarse de manera natural, sencilla. Y no es que yo estoy obligando a encandelillar a los demás con la Biblia, ¿sí o no? Porque es que a veces es lo que hacemos, encandelillamos a los demás con nuestros versículos evangélicos, con nuestro equipo de sonido, música cristiana a todo volumen para todo el barrio, y no estamos viviendo a Cristo, no estamos viviendo la luz de Cristo, sino que estamos encandelillando a los demás para que vengan a la iglesia. Y eso no es lo que Dios quiere realmente. Así que miremos un poco a Lucas. Quiero arrancar diciendo que Lucas fue el resultado de un cambio divino en la agenda humana de Pablo. Pareciera un accidente que se atravesó por ahí. Hechos 16, versículos 6 al 8. Ustedes recuerdan que Lucas no solo escribió el Evangelio de Lucas, sino también Hechos de los Apóstoles. La primera vez que Lucas se menciona a sí mismo en Hechos de los Apóstoles es dentro de estos versículos. Para que entendamos que Lucas en Hechos de los Apóstoles va a hablar de sí mismo. Entonces, qué mejor que Lucas nos cuente su propia historia, ¿sí o no? ¿Cómo llegó Lucas a ser parte de la iglesia? Habla de Pablo y dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se los permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Les cuento, fue en Troas el lugar donde Lucas hizo su aparición. O sea, donde Pablo le compartió el Evangelio y se cargó a ese discípulo en Troas. Pero ¿cómo llegó Pablo a Troas? Nos dice algo interesante, que el Espíritu Santo, ¿qué hizo con la agenda de Pablo? Pablo dijo, yo quiero ir para tal sitio. Y dice, y el Espíritu Santo les prohibió. ¿Qué les prohibió? Hablar la palabra. Oiga, yo quiero evangelizar a todo el mundo. Pero a veces el Espíritu Santo me dice, no, yo necesito que le hables. Y me cambia la agenda. Suena hasta feo que el Espíritu Santo prohíba predicar la palabra, ¿cierto? Pero ¿y si Él quiere? ¿Qué? Porque a veces le compartimos a personas que no están preparadas para el Evangelio. Y cuando una persona no está preparada para el Evangelio, lo dañamos. Hay un tiempo, hay un lugar, hay un momento. Ahora, Dios seguramente sacó a más de uno de su agenda para tenernos hoy en este lugar, para ser hoy un Lucas, para alumbrar. En Troas es donde Lucas aparece por primera vez. Ese desvío en la agenda del apóstol deja ver el gran amor y plan divino, tanto con Lucas como con Pablo. Qué bueno que Dios nos estorbe y nos lleve a donde realmente Él quiere llevarnos. Donde Él tiene esos Lucas, esa gente que de verdad va a alumbrar, esa gente que de verdad no va a dar mal testimonio, sino se van a convertir de corazón. Pidámosle a Dios que nos guíe al lugar que Él tiene, donde estén esos Lucas, esa gente que de verdad va a tomarse eso en serio, y no esos que van a ir a medias y tropezando. Lucas se convertiría en una importante compañía para los momentos oscuros de Pablo. Cuando usted se gana un alma, puede no solo estarse ganando un alma para el reino de los cielos, sino un compañero para el camino, un compañero de trabajo en la obra. Segunda de Timoteo 4:11, no lo busquen, se los leo, manténganse ahí hechos, por favor. Dice, solo Lucas está conmigo. ¡Wow! Lucas no fue solo un discípulo, un número más en una iglesia, una silla llena en una congregación. ¿Quién fue Lucas? Para Pablo, un amigo, un compañero, y él usa otro término mejor todavía, un colaborador, alguien que lo ayudó, que en medio de su momento más oscuro, aquí Pablo cuando está hablando de Timoteo ya está listo para morir, y está diciendo, solo Lucas está conmigo. Qué bueno que nosotros no solo ganemos a muchos Lucas para el reino de los cielos, sino que nosotros seamos muchos Lucas para muchos siervos de Dios, para mucha gente, que en medio de sus tormentas, que en medio de sus pruebas, que en medio de sus luchas, podamos nosotros alumbrar. Oiga, una luciérnaga, esa luciérnaga en la mano del Padre, también fue para alegrar el corazón de Pablo, para acompañar a un Pablo en medio de la soledad, para acompañar a un Pablo en medio de las pruebas, de las luchas. Por eso usted tiene que entender la importancia
que usted tiene para Dios. Su vida es importante para Dios, no solo para llevarlo al cielo, sino para que alumbre aquí, para que las personas que están a su alrededor se sientan a gusto con usted, disfruten de usted al máximo. Imagínense un Pablo sin un Lucas. Ya no cabe, ¿cierto? Qué soledad tan absoluta. ¿Qué hubiera escrito Pablo ahí? ¿Estoy solo? ¿He hecho ministerio tantos años y estoy solo? No, ahí había un Lucas. Ahí había alguien dispuesto a alumbrar y acompañar la vida de un hombre de Dios. Y Lucas, ¿qué se ganó? Uno de los mejores mentores de los que podemos hablar, de Pablo. Pablo no sabía que se estaba ganando a uno de los mejores evangelistas del Nuevo Testamento. Porque lo estudiamos hace 8 días, es el evangelista de los pobres, el evangelista de los enfermos. Pablo se ganó a esa persona, no era solo que se ganó al vecino borracho de la esquina, no, esa persona tenía para Dios un propósito, un plan importante. No solo escribió Lucas, ¿escribió qué? Hechos de los Apóstoles. ¿Se imagina usted su Biblia sin Hechos de los Apóstoles? Usted termina ya en Juan y pasa a Romanos. Y arranca un tal Pablo a hablar, tal vez de los libros más importantes de todo el Nuevo Testamento es Hechos de los Apóstoles. Nos cuenta la historia de la iglesia, mi esposa compartía la historia de la obra del Espíritu Santo en la iglesia. ¡Qué bendición! Usted no sabe que la persona a la que usted tal vez le esté compartiendo sea un Lucas, sea alguien que va a alumbrar tanto, que va a llegar a hacer tantas cosas para Dios. Así que tenga eso en su corazón. Lucas, como todo nuevo convertido, muestra entusiasmo por la obra de Dios. Entonces, bueno, Pablo lo sacó de Troas, y póngale cuidado al versículo 9 y 10. Estamos en el Hechos capítulo 16, versículos 9 y 10. Miren lo que dice Lucas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Diga conmigo, procuramos. Oiga, ese Lucas empieza a hablar como un grande. Dios dio una visión y nos vamos con el pastor a hacer la visión, ¿sí? Ahí va Lucas. Se le nota el entusiasmo, ¿no? El ánimo. Eso es bueno. Y yo creo que eso es algo muy común en los nuevos convertidos. El recién convertido tiene las ganas de hacer de todo. Él cree a lo que su pastor le diga. Entonces el pastor dijo: tengo una visión, toca ir a Macedonia. Y él dijo: listo, para donde el pastor diga, ahí nos vamos. Ahí va Lucas, con Pablo. Ahora, él no está preguntando si será de Dios, si eso teológicamente si es correcta las visiones o no. No, eso nos gusta a los nuevos. Sencillez, no está complicado. No, vamos, camine, y perdóname, y si la embarramos, pues nos paramos y seguimos caminando, pues camine. Y ahí va, un hombre sencillo acompañando a un hombre también sencillo. Quiero subrayar las declaraciones de Lucas, porque me sorprenden, porque son las declaraciones de cualquier nuevo en Cristo. Póngale cuidado. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir. Él ya se está metiendo en la cola. La siguiente frase: dando por cierto que Dios nos llamaba. Oiga, ya se siente llamado por Dios. No ha ni arrancado, pero ya se siente llamado por Dios. Que les anunciásemos el Evangelio. Ese ya se siente evangelista. Eso le brota naturalmente. ¿Sabe que la luz brota naturalmente? Lo que ustedes en Cristo, eso se nota de manera muy sencilla. En la primera declaración dice: cuando vio la visión enseguida procuramos partir. Pareciera que la confianza de Lucas hacia su maestro era inquebrantable. Su sensibilidad espiritual hacia la dirección divina bastante alta. Su actitud diligente, sin peros. Él no está diciendo: ay, pero es que hasta que no me tome el discipulado y las 20 clases de evangelismo no. No, camine, arranquemos. Y su disposición de trabajo en equipo, excepcional. Él no está diciendo: ¿y con quién me toca? ¿Y por qué me van a amarrar a este hermanito? No, con el que toque y camine a ver a evangelizar. Dios está llamando, pues vamos. Qué bueno que nosotros mantuviéramos esa fe infantil, que el Señor nos ayudara a mantener esa fe, ese fuego, ese ánimo, ¿sí o no? Ya que hemos crecido y ya hemos madurado, pero uno madura y crece y ¿sabe qué perdió? Todo el ánimo y todas las ganas y toda la sencillez y todo eso. Qué terrible. Hemos dejado de alumbrar, nos hemos vuelto luces remilgosas, tristemente.
La segunda declaración dice, dando por cierto que Dios nos llamaba. Pareciera que Lucas reconoce de inmediato el llamado de Dios para su vida y muestra una disposición de ser la mano derecha del apóstol. De hecho lo fue. Allá en Filemón 1:24, lo leyeron ustedes también en la semana pasada, dice, Marcos, Aristarco, Demás y Lucas, mis colaboradores. ¿Por dónde comienza el servicio a Dios? Por colaborar. Hay gente que quiere hasta que no tenga los cartones, no le va a servir a Dios para nada. Y entonces se vuelven inútiles con cartón. Y Dios no quiere inútiles con cartón. Dios quiere gente que colabore. Porque realmente el trabajo en la obra de Dios requiere colaboración. Lucas quiere ser un colaborador, una persona que alumbra en Dios, una persona que está llamada por Dios, quiere colaborar y eso implica compromiso. Y qué bueno, todo el mundo tuviera ese espíritu colaborador, porque se necesita ayuda en la obra de Dios. En la tercera declaración dice que les anunciásemos el Evangelio. Entonces se percibe el gran entusiasmo de Lucas por compartir el Evangelio a otros. Ahí sí se le nota que es evangelista. Si Pablo hubiera dicho voy a dictar unas clases al seminario, pues de pronto Lucas lo piensa 2 veces para irse, ¿sí o no? Pero como es evangelizar, pues no hay problema. De hecho, él quiere que los griegos oigan el Evangelio. ¿Sabes cuál fue el problema de Lucas? Se le acabó la gasolina rápido. No le duró sino el arranque. Voy a leer textual como tengo acá. Tras las declaraciones de Lucas, ahí en Hechos, ¿cierto? En su primera misión, junto a Pablo, llegan a Filipos, donde, yendo a un tiempo de oración, una mujer llamada Lidia se entrega al Señor de forma sencilla, haciendo una actividad evangelística exitosa. ¿Qué le sucedió a Lucas? Se fue con Pablo, llegan a Filipos, Pablo predica y una mujer, casi que ella pasó adelante sola, así que la invitara al ujier, y dice, oiga, mire, yo quiero. Oraron por ella y aceptó el Evangelio, y yo creo que Lucas dice, uy, esto de evangelizar está como chévere, como que el resultado es rápido, eso está como fácil. Hasta ahí, fácil. Qué chévere servirle a Dios. Ahí va Lucas, emocionado, animado. Pero, ¿qué sucedió? En esos mismos días salieron otra vez a orar y apareció una china con un espíritu de adivinación diciendo, siervos de Dios. A Pablo no le gustó el asunto, reprende el espíritu y se armó el alboroto. Y terminó Pablo azotado públicamente y allá está Lucas mirando a su pastor, ay, cómo le dan palo por evangelizar. Y termina encarcelado. ¿Qué pensaría Lucas de la obra evangelística ahora? Porque bueno, la semana pasada nos fue bien, qué bendición. Se ganaron tantas almas para el reino de Dios. El milagro sucedió y Dios hizo. Pero 8 días después, terminó encarcelado el pastor de don Lucas. ¿Sabe qué pasó con Lucas? Hechos 16:40. Entonces, saliendo de la cárcel, entonces ya sale Pablo, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Dígalo conmigo, se fueron. Ya no está diciendo vamos. ¿Qué pasó con el vamos de Lucas? Se le acabó la gasolina. No, esto de ser cristiano es muy duro. Esto no, esto es para machos. Y entonces, ¿a qué pasó con Lucas? Se quedó ahí en Filipos. Y se fue don Pablo solo. Alcanzó a tener 8 días de discípulo. Y se perdió el amigo. ¿Sabes lo que nos suele pasar? Se nos acaba la gasolina, la gente dice, voy a apoyar este ministerio. Y uno dice, esperemos. Uno de pastor ya sabe, esperemos. A ver hasta dónde les aguanta el ánimo, la gasolina, las fuerzas. Porque no hemos madurado. Quien ha madurado, pues uno dice, ahí está. Y se mantiene, y firme. ¿Qué pasaría entonces con Lucas y sus declaraciones en dónde está el iré, haré, anunciaré, te acompañaré? ¿Sí? Hasta la muerte por ti. No, eso se acabó por el camino. Ahora, él ya no dice fuimos. ¿Qué pasó con el trabajo en equipo? Lucas se queda en Filipos con Lidia y su familia. Y aquí quiero que miremos un punto importante. Porque no le insiste. Porque Pablo no dice, camine a ver, porque usted tiene que desarrollar la fe. Y entonces a las malas camine y ayuda a poner la espalda para que no me casen todo a mí solo, ¿sí o no? Que compartamos la fuetera. No. Pablo simplemente le permite a Lucas quedarse porque a Lucas le falta un proceso. Y creo que ese es el lío que tenemos la mayoría de nosotros. Nos hemos vuelto evangélicos, no nos hemos dejado procesar. Y entonces estamos tratando de alumbrar, pero lo que terminamos haciendo es tropezar muchas veces. Tropezamos.
Me llama la atención que el sitio donde se queda Lucas se llama Filipos, y Filipos significa lugar de las fuentes pequeñas. Lugar de las fuentes pequeñas. Esto en un sentido espiritual significa que Lucas debía tomar más de esas pequeñas fuentes del llamado divino, del discipulado, antes de enfrentarse a los grandes retos del llamado. Saltarse ese proceso hubiera expuesto a Lucas a una muerte prematura. Donde Lucas sigue andando con Pablo así, lo matan. Y entonces ni tendríamos Evangelio de Lucas, ni tendríamos Hechos de los Apóstoles. Es importante llevar un proceso. Es importante crecer en el proceso. La Biblia dice, no menospreciéis el día de las pequeñeces. Creo que un error que hemos cometido nosotros es correr. Corremos con la gente. Queremos que la gente ya esté sirviéndole a Dios sin pasar un proceso, sin llenar esos espacios. Porque hay gente que puede tener mucho carisma para predicar, para enseñar, pero tiene su familia patas arriba. Hay que trabajar primero en su familia. Hay gente que tiene su familia excelente, pero le faltan herramientas espirituales. Bueno, hay que trabajar primero en eso, hay que llenar esos espacios. Y esos son fuentes pequeñas. Le hemos enseñado a la gente a crecer tipo microondas, ¿no? Rápido. El maíz pira en las microondas, es rápido. No. Qué bueno un proceso. Que no hubieran corrido con uno, no hubiera cometido uno tantos errores, tomado tan malas decisiones tantas veces. Y creo que hay un problema. Cuando se corre con la gente, terminamos con cristianos mañosos. Nos acomodamos, porque no logramos acomodarnos, porque sentimos que nos falta algo y en esta congregación tampoco, y nos vamos para la otra y allá tampoco. Nos falta algo. Pero si vamos a las fuentes pequeñas y miramos eso pequeño, eso nos va a dar la estructura suficiente para soportar lo grande. Entonces qué bueno que Lucas se quedó. Qué bueno que Pablo, respetó el tiempo y la madurez y el proceso de Lucas. No lo obligó a irse con él. Eres un infiel, acabas de hacer un pacto, un compromiso que vas a servirle a Dios. Sí, pues podría hacer todo el pacto y tu compromiso, papito, pero necesito crecer primero. Yo no me voy a enfrentar a hueteras igual que usted. Usted sale contento. Porque así salían los apóstoles, ¿cierto? Y se salieron gozosos de haber sido tenidos por dignos de haber sido azotados. Usted saldrá contento, pero yo sí me defiendo. De pronto mato un soldado de esos por defenderme. Y creo que necesitamos pensar en esas áreas pequeñas que todavía están sin llenar en nosotros, en nuestro carácter, en nuestra vida. Un verdadero discípulo de Cristo debe comprender 4 cosas indispensables antes de salir a alumbrar bajo la forma especial de un llamado. Porque una cosa es que usted evangelice y otra cosa es que usted ya desarrolle su ministerio de evangelista. Una cosa es que usted enseñe y otra cosa es que usted desarrolle su ministerio de maestro. Cosas totalmente diferentes. 4 cosas que debemos comprender antes de enfrentarnos a eso grande que Dios tiene para nosotros. Primera, debemos comprender 3 momentos significativos en la salvación. La próxima vez que Lucas aparece ya es en el capítulo 20. No sabemos cuánto tiempo alcanzó a pasar. Pablo fue, se dio la vuelta, volvió. Hechos 26. Vamos a leerlo. Y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos a Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Nótese que este hombre griego de nacimiento, o sea, no judío como tal, está participando de una de las fiestas judías más importantes. ¿Cuál? Fiesta de los panes sin levadura. ¿Será que Dios no va a usar eso con un creyente? ¿Ese significado de esa fiesta? Claro. Resulta que eran 3 fiestas. La Pascua, la fiesta de los panes sin levaduras en la mitad y enseguida el Pentecostés. Esas 3 fiestas estaban casi seguidas. ¿Dónde está Lucas en este momento? En la fiesta de la mitad, en la de los panes sin levadura. La fiesta de la Pascua simboliza la redención del pecador que fue lograda por Cristo. Así que él ya pasó por la salvación. Lucas ya es salvo, ya es un creyente nacido de nuevo. Pero aquí está en la de los panes sin levadura. ¿Ustedes saben qué significa o qué simboliza la fiesta de los panes sin levadura para un creyente? Cuando Dios le dice al pueblo de Israel en Egipto, alisten la masa y salgan rápidamente de Egipto, ellos alistan la masa y tienen que salir corriendo porque si no la masa, ¿qué pasa? Se leuda es que se va a crecer.
Entonces Dios no quiere que esa masa se leude en Egipto, sino apenas estén al otro lado. Allá sí se va a leudar. ¿Está hablando de qué? La fiesta de los panes sin levadura simboliza la rededicación del creyente. Mire que es importante lo que está viviendo Lucas en ese momento allí, en ese lugar. ¿Qué está haciendo Lucas? Él se convirtió hace tiempos con Pablo allá, pero él no comprendía nada. Pero ahora que ha madurado, que ha crecido, él le está diciendo a Dios, aquí estoy de nuevo. Voy a rededicar mi vida a ti. Y esa rededicación significa crecimiento. Ya no el crecimiento donde estaba antes. Porque donde estaba antes, ¿cómo era su crecimiento? ¿Qué significa la levadura en el mundo? Hipocresía, religiosidad, emocionalismo. Y entonces ese era Lucas. Allá, recién convertido, ese estaba, todavía era emocionado. Y él estaba siguiendo una religión nueva. Pero Lucas de aquí, ese ya entiende de qué trata este asunto. Del evangelio, de seguir a Cristo. De que significa perder la vida si es necesario. Así que él está rededicando su vida. Está a punto de empezar a crecer. ¿Y cuál es la fiesta que sigue? Pentecostés. ¿Qué le espera? 7 días después, dice, y se quedó 7 días. A los 7 días se celebra el Pentecostés. Así que Lucas espera para ser llenado por el Espíritu Santo, ahora sí, para servirle a Dios. Él no le iba a servir a Dios allá, porque no estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía el Espíritu de Dios por ser creyente, ¿cierto? Pero no estaba investido de poder de lo alto. Se necesitaba ese momento en la vida de Lucas para empezar a crecer, porque ese leudarse ya fuera de Egipto significa el crecimiento que da Dios. Ya no es el crecimiento que da el asistir a una iglesia. Es que ya hice el tercer nivel de escuela, entonces ya puedo predicar. No, ya no se trata del nivel de escuela. Se trata de la obra de Dios en la vida del creyente. Usted tal vez arranca por colaborar, usted tal vez arranca por asistir, por estar ahí, pero va a llegar un momento en que usted va a tener que rededicar su vida a Dios de manera consciente. Aquí ya no está Pablito enseñándole, lo está entendiendo de parte de Dios mismo, extendiendo la responsabilidad, y de parte de Dios mismo está siendo equipado, ahora sí, para irse con Pablo hasta el fin del mundo si es necesario. Oiga, qué importante que sea el Espíritu de Dios quien selle ese llamado, quien selle ese compromiso. No con Pablo, porque aquí está Lucas a solas con Dios. Lo siguiente que debe comprender es el corazón de la autoridad espiritual. Entonces no solo tiene que entender esos 3 momentos de la salvación, porque mire, el momento de conversión, momento de dedicación y momento de empoderamiento, ¿cierto? Podríamos llamarlo así. No es que me guste mucho el término, pero de empoderamiento. ¿Qué más tiene que comprender Lucas? El corazón de la autoridad espiritual. Diga conmigo el corazón. Piénselo bien. Este Lucas, mucho más comprometido con Dios y no con el hombre, lleno del Espíritu Santo, también comprende que ahora debe seguir a su autoridad espiritual, a Pablo, con paciencia, pues este no obedece a caprichos personales, sino al Espíritu Santo. Porque Pablo, ¿por qué predicaba y se dejaba las jueteras? Porque sabía que era lo que Dios le estaba llamando a hacer. Lucas no lo entendía, ahora Lucas sí lo entiende. Hechos 20:13. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Quiero que noten algo importante. Lucas le dice a Pablo, venga, lo recojo y nos vamos en barco. ¿Sabes qué dijo Pablo? No, yo me voy a pie. ¿A usted no le parece ilógico? Pero si lo llevamos en carro, ¿para qué se va a ir a pie? Ahora Lucas entiende que Pablo sabe lo que está haciendo. Que así como Dios sacó a Pablo un día del camino para salvarlo a él, también lo puede mandar a pie para salvar a más de uno por el camino. Así que él no está diciendo, ay, pero no sea bobo, Pablo. ¿Cómo se va a ir usted a pie? Ya está cuchito. ¿Respeta qué? Diga conmigo el corazón de la autoridad. Mire, hay gente que quiere facilitarle a uno de pastor la vida. Ay, pastor, ¿y usted por qué no hace tal cosa? Y tienen una super idea. Y uno dice, no. Ay, pero pastor tan bobo. Pues sí, parecerá bobo a todo el mundo. Pero usted necesita aprender a entender lo que Dios pueda estar haciendo en su ministro, en su pastor, lo que pueda estar trabajando en él.
Llegó precoz Lucas. ¿Sí llegó precoz igual que la esposa? No. Usted dice que quiere ir a pie, así se demore más, pues allá lo esperamos. Y le respetaron su decisión. Me gusta esa palabra que usa Lucas ahí. Dice, así lo había determinado queriendo. Él no se puso a interpretar el querer de su pastor, a ver si era de Dios o no era de Dios. ¿Quiere irse por ahí? Pues por ahí se va. Yo lo espero al otro lado. Me voy en barco. Entender el corazón de la autoridad espiritual. Eso significa obediencia. Porque si nosotros vamos en este camino del discipulado, la obediencia se requiere para crecer. Porque si Lucas te obliga a hacer otras cosas para adelantar, para hacer más, y si lográramos más, Pablo haciendo tal cosa y tal cosa, pues usted no sabe lo que Dios ha puesto en el corazón de Pablo. Ya no está Pablo diciéndole a sus discípulos, el Señor me dijo que fuéramos allí y allí. No, me voy a ir por tierra. Ya no tiene que decirle, fue una visión, tengo que darle todas las explicaciones. No, es igual que el papá cuando sale de la casa. Yo no tengo por qué decirle por dónde voy, es el papá de la casa. Ya, ¿sí? Y creo que es un punto importante. ¿Qué más debe comprender un creyente antes de poder enfrentar esas cosas grandes? El compañerismo cristiano. Hechos 21, 5 al 6. Al internarse con Pablo en su viaje misionero, Lucas debió experimentar un aumento en sus expresiones de compañerismo. Cosas como orar por otros, abrazar, llorar con el que llora, reír con el que ríe, se hicieron parte de su preparación espiritual. Eso es importante en nuestro crecimiento, porque a veces queremos alumbrar el mundo y en la iglesia estamos apagados. Coherente. De hecho, lo ideal es que salgamos de la iglesia alumbrando, ¿cierto? Entendidos. Ese es el objetivo. El discipulado demanda empatía con las personas. De otra manera, la vida cristiana se hace imposible de vivenciar. No existen esos creyentes islas. No. Lucas aprendió el compañerismo con otros. Aquí está abrazando a niños, a grandes. Dice, se arrodillaron, oraron. Mire la sencillez en una playa. Qué bueno. Ojalá que aprendamos eso. Ayer me gustó algo que pasó acá. Les decía yo a mis maticas, ay, necesito que oremos. Y yo puedo decir esa expresión como, pues tengan eso en mente a la hora de oración. Pero ya se pararon ahí, bueno, y ya quieres vamos a orar. ¿Sí? O sea, hagámosle de una vez. No me pongan a pensarlo. Necesitamos eso, que a veces como que nos da timidez, como que, no, hagámosle de una vez, venga, oramos, así sean 5 minutos bien orados y ya, antes de que se pierdan las ganas y el espíritu y se nos olvide, no, de una vez. Eso hace parte del crecimiento, del compañerismo como creyentes. Finalmente, debe comprender el valor de la espiritualidad. Qué triste iglesias llenas de gente cabezona, de letra, recalcitrantes. También de gente espiritualista, ¿no? Que ve un demonio en cada sopa pescado que encuentra, ¿cierto? No, la espiritualidad verdadera. Y sabe que la espiritualidad verdadera se prueba en los momentos de prueba. Me salió en versos, tanto fuerte. Se prueba en momentos de prueba. Y vamos a ver aquí a Lucas en este punto. Lucas acompaña a Pablo a Jerusalén, donde le esperan momentos difíciles. De hecho, el Espíritu Santo le dijo, bueno, ya va casi para el final, entonces va a Jerusalén, su última juguetera en Jerusalén, antes de que vaya para otro lado, para donde yo lo he mandado. Y Lucas va acompañando a Pablo. Ese ya debe estar acostumbrado a lidiar con los moretones de Pablo y etcétera, me imagino. Ya cargaba gasa y hielo y por si acaso. Digo, allá va mi pastor a evangelizar, ya lo espero aquí con el hielo. No sabemos. Para echarle en el ojito, carnecita asada. Allí, Pablo se queda encarcelado 2 años. ¿Y sabe quién se queda allá con Pablo? 2 años. Y yo siempre he pensado, oiga, qué desperdicio Pablo encerrado 2 años. No diría, no, pues armémosle campaña evangelística en la cárcel, alguna cosa. No, 2 años encerrado. ¿Y sabe qué hizo Lucas? Pues 2 años, y yendo a visitar al pobre Pablo, a hacerle compañía, a charlar, quién sabe qué, a orar con él. No sabemos. Porque es que creo que a veces la vida cristiana nos vuelve actividades. Deja de ser una relación, deja de ser una armonía, un compañerismo, un compartir. Y se convierte en actividades. De hecho aquí abogamos por no hacer las vigilias. ¿Por qué? Por lo mismo. Le decía yo a mi esposa, la idea no es que nos llenemos de actividades, que todos estemos en todo. No, qué bueno que podamos participar en la iglesia, pero sin perder de vista nuestra casa, nuestro hogar, nuestra familia. Para nosotros sigue siendo lo más importante.
A mí no me interesa que usted venga bien bonito el domingo. Me interesa que se porte bien juicioso en la casa. Eso me parece más importante que cualquier otra cosa en esta vida. Porque no estamos haciendo nada. Cerremos y vámonos. Ahora, procesos legales y deciden que Pablo se va para Roma. ¿Y quién se sube en ese barco con Pablo? Ahí va Lucas. Pero vamos a mirar a Lucas a ver si ya aprendió un poquito el asunto de creer en Dios, de confiar. Vamos a leer. Se arma una tormenta en medio del mar. Están en el mar Adriático. Y mira Lucas, Hechos 27, 16. Mientras Pablo se encierra en su habitación a orar y a buscar una palabra de Dios y una dirección de Dios, mire lo que está haciendo Lucas. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad, diga, pudimos recoger el esquife. ¿Qué está haciendo Lucas? Allá ayudando. Eso hay que, toca es ir a trabajar, eso que ir a orar ni que nada. No. Eso que irme a encerrar con mi pastor a orar. No, allá está Lucas en sus fuerzas ayudando allá a esos marineros. Yo me imagino a Lucas allá remangar la túnica, ¿cierto? Y ayudando a ver cómo es que van a solucionar eso. Pastor, ¿y cuántas empanadas vamos a vender este mes para pagar el arriendo? Ninguna, nada. Que es que esto lo sostiene Dios, no las empanadas de la iglesia. Pero a veces estamos ahí recogiendo esquifes y todos trabajando en su carne, ¿no? Y peleados porque es que el hermano no me pagó porque no tenía con qué pagar y entonces me debe las empanadas del año pasado. Hermanos, no, qué pena, no, nada de nuestras fuerzas, nada. Allá está Lucas en sus fuerzas mirando a ver cómo hacen para que esa tormenta. Ahora, el problema, y yo creo que es un problema de perspectiva. A ver, ¿quién es el que crea las tormentas y la adversidad? ¿Con quién es que hay que hablar sobre el asunto? Ah, con Dios. O yo voy a imponerme a la voluntad de Dios ahí, Dios empujando para un lado y ellos empujando para el otro. Como Lucas nos pasa, ¿sabe que nos debilitamos en nuestra fe y nos metemos ahí donde no nos están llamando a hacer lo que no nos están pidiendo que hagamos, ¿cierto? Y muchas veces Dios diciendo, pero a ver, papito, sí, recojan todo lo que quieran, boten todo lo que quieran de ese barco tranquilos. Y Pablo está allá, Señor, descanso en tu presencia, Señor, busca tu respuesta. Pues parece lo más absurdo de esta vida, ¿sí o no? Pero ¿quién estaba haciendo más? Hechos 27, 19. Porque es que Lucas ya se había vuelto casi un Popeye. Eso era Popeye el marino, soy. Ese era un marinero tremendo, ¿sí? Hechos 27, 19 dice, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. 3 días después, ¿y en qué sigue? De marinero. Ayudando a botar las vainas. Eso no, ya, no pasó, deshagámonos de las empanadas, no, ya eso no se vendieron. Hagamos otra cosa. Vendamos sancocho. Hechos 27, 20. Mire la próxima vez que nombran a Lucas. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, diga conmigo, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ya no tenía ni esperanza. ¿Y dónde estaba Pablo? Señor, te ruego una palabra, Señor, si tú creas las tinieblas y la adversidad, Señor, tú eres Dios, en medio de las tormentas, tú estás con nosotros, Señor, háblame, dame una palabra, Señor, ayúdanos. Y Lucas, sin esperanza. ¿Cuándo pierde alguien la esperanza? Cuando dejó de mirar a Dios, porque lo único que puede salvarnos es mirar a Dios. Aquí está Lucas. ¿Qué dejó de hacer Lucas? Ya tenía su madurez en Cristo, pero ¿qué le pasó en ese momento? Como que desfalleció. ¿Por qué desfallecería? Porque no ha aprendido de su maestro. No ha aprendido de Pablo. Y entonces, pues chupe. Pues allá dice, ya perdimos la esperanza de salvarnos. Pobre Lucas, la declaración de Lucas tan espiritual que se nació, ¿no? Auxilio, sálvenos que perecemos. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está el Cristo de Lucas? ¿Qué pasó con el Cristo de Lucas? ¿Qué pasó con esa linterna? ¿Por qué no está alumbrando? Porque esa luciérnaga no está alumbrando. Porque perdió la esperanza. Porque está mirando hacia donde no es. Está mirando hacia la tormenta. No está mirando hacia Dios. ¿Nos pasa?
¿Saben que así somos como Lucas? A veces perdemos la esperanza. ¿Sabe qué más le pasó a Lucas? Ahí para empeorarlo un poquito. Hechos 27-21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, que era lo que Lucas no había hecho por mucho tiempo, y no creo que estuvieran ayuno. Era que estaban tan ocupados que no, ni comían, estaban tan preocupados que hasta el apetito se les había ido. Ahí está flaco, ojeroso, cansado y sin ilusiones, sin esperanza. Don Lucas. Gracias a Dios que iba con el pastor ahí al lado. Pastor, ¿qué hacemos? Y entonces el pastor dice, camine, mijo. Le digo, ¿cómo es que es el asunto? ¿Sí? ¿Cómo es que funciona? Porque es que usted no ha aprendido que ore. Usted no ha aprendido que mire la palabra de Dios, que busque una palabra de Dios, que la respuesta está ahí, que la respuesta está en Dios. ¿Sí o no? Y entonces Pablo se levanta y les da el discurso y dice que ya comieron y tuvieron mejor ánimo. Oiga, deje de aguantar hambre, hola. Deje de aguantar, de estar desgalamido en su fe también, porque yo pienso que estaba Lucas desgalamido era por falta de fe y no de comida. Gracias a Dios que iba ahí con el pastor y el pastor le aconsejó, los animó y ya, bueno, ya como que calmaron. ¿Sabe qué me llama la atención? La conclusión de Lucas. Hechos 27-37. Porque deja ver algo importante. ¿Sabe qué hizo Lucas en vez de estar allá recogiendo cosas? ¿Sabe qué me imagino que hizo Lucas? Se sentó al borde del barco. Se sentó. Ay, me senté yo también. Y dijo, venga, ¿cuántos incrédulos hay en este barco? 1, 2, 3 el de allí, 4 el de allá, 5 que están encarcelados allí. Para ver cuántos incrédulos hay en comparación con lo que Dios puede hacer. Miren lo que dice Hechos 27-37. Está hablando de los cobardes. Y éramos todas las personas en la nave 276. ¿A qué hora se puso a contarlo? Tuvo que sentarse a contarlos, porque en esa época no habían planillas. ¡Uy! Entonces se sentó a contar más bien incrédulos. ¿Cuántos? Y uno solo con fe. Y con eso solo se arregló el problema. Yo creo que aprendí una lección. Es más poderoso el que está en mí que todos los que están en el mundo. Lo estoy citando mal, pero cabe, ¿sí o no? Que todos los que están en el mundo. Es más poderoso el que está en mí. Dios no lo estaba llamando a luchar como los demás. Lo estaba llamando a alumbrar de manera natural. Como una luciérnaga. Concluimos ese punto. Una luciérnaga, o en la mano del Padre, alumbra mejor. Lucas 1:1. Porque quiero resaltar algo ahí en ese texto. ¿Cuánto nos parecemos a Lucas? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Quiero subrayar las palabras orden, historia, nosotros y ciertísimo. Lucas debió crecer en orden para no saltarse procesos importantes. ¿Qué importante el orden? ¿Usted quiere crecer? Crezca en orden. Haga las cosas en orden. Procure el orden en su vida espiritual. Procure el orden en su oración. Procure el orden en sus cosas. Sea ordenado y verá que va a crecer. Dios es un Dios de orden. Dios es ordenado en lo que hace. Lucas armó su propia historia con Dios, teniendo a la vez una historia que contar. Porque aquí nos contó Lucas, en medio de contarnos de sus propias debilidades, también nos contó que el poder de Dios. En medio de contarnos de sus propios fracasos, también nos contó de su líder, de cómo su líder superó, de cómo vivieron experiencias con Dios en que se cayeron y se sacudieron y se levantaron y siguieron. Armó su historia, porque es una historia de altibajos. ¿O fue que Lucas toda la vida, su vida espiritual fue en ascenso? No, tuvo altibajos, tuvo sus momentos. No tuvo miedo de contarnos de sus sentimientos de frustración, de fracaso, de miedo. No tuvo miedo de eso. Porque nos vendieron un evangelio en que todo bien, como dijo el pibe. No, todo bien no. Pues qué bueno que hayan esos altibajos superados. Porque Lucas es alguien que superó esas situaciones. ¿Usted está armando su historia con Dios? ¿Cómo la está armando? Lucas no creció sin otros a su lado. No fue una
isla, dice entre nosotros. Cuando dice entre nosotros es que él no vivió solo. Seguramente entre él y Lidia y el esposo de Lidia, pues tuvieron que estudiar la Biblia entre ellos, porque no se ve que Pablo les hubiera dado un discipulado profundo. No, pues nos reunámonos acá, leemos la Biblia, conocemos al Señor. No sé si quedaría algún discípulo, lo que se entiende de pronto Timoteo, y compartieron y crecieron en relación con otras personas. Usted no va a crecer solo. Igual que una semilla, necesitamos hasta los gusanos de la tierra. Los gusanos son necesarios a nuestro alrededor. Y que le echen tierra encima. Y esas piedras, ¿de dónde agarrarnos? La oscuridad puede llegar a ser el mejor aliado de una luciérnaga. No trate de vivir un cristianismo evadiendo los problemas. Enfréntelos. Pero enfréntelos con fe. Enfréntelos en Dios. Y finalmente, Lucas no vivió un cristianismo dogmático, sino una experiencia real con Cristo. Y ese fue su verdadero llamado. Él dice esas cosas ciertísimas. Cuando Lucas dice ciertísimas, no es que las aprendió en el instituto bíblico, ni que las leyó en un libro y se tragó entero todo lo que estaba ahí escrito. Ciertísimas es que fue parte de su vida, de su experiencia. Él pudo decir, yo estuve en las manos del Padre. Yo sé lo que es sentir la mano de Dios sobre mí, debajo de mí, al lado de mí, alrededor de mí. Eso es una experiencia. Es una vida que contar, digna de ser contada, ¿o no? De hecho, 2 libros de la Biblia escritos por ese hombre. Una historia digna de ser contada. Pero porque fue algo cierto. Porque fue parte de su vivencia, de su experiencia personal con Dios. A veces nosotros hablamos de la experiencia personal de otros. A veces estamos más preocupados de la vida espiritual de otros. Y perdemos de vista la propia, la personal. Qué bueno que podamos crecer. Qué bueno que podamos alumbrar. Y alumbrar con la luz de Dios que está dentro de nosotros.